Cuando se produce una muerte de forma violenta o accidental, no hay el tiempo suficiente para reflexionar y menos para prepararse. El alma y el cuerpo se separan abruptamente. Es decir, que el cuerpo muere y el alma queda en el lugar o los alrededores de donde se dieron los hechos, tratando de resolver el por qué ya no está con vida. En esta ocasión les voy a presentar la historia de Teresita Basa, una mujer que resolvió su propio asesinato estando muerta. Teresita Basa nació en 1930 en Filipinas, un país ubicado al sur de Asia en el Pacífico Occidental. Era hija única de una pareja que gracias a sus recursos económicos lograron que a Teresita no le hiciera falta nada en el hogar. Además de eso, se preocuparon desde que ella era pequeña en no generar un ambiente disfuncional. En su época de adolescencia, Teresita se graduó del Colegio Asunción en Manila y en 1960 se mudó a Estados Unidos para estudiar música. Aunque obtuvo una maestría en música de la Universidad de Indiana, Teresita decidió enfocarse en el área de medicina y se convirtió en fisioterapeuta respiratoria, consiguiendo trabajo en el Hospital Ashweather en Chicago, y en su tiempo libre se dedicaba a dar clases gratuitas de piano a los niños de su barrio. Teresita era una mujer muy querida por todas las personas que la conocían, por lo que era imposible pensar que algo malo le sucediera. Sin embargo, se demostró todo lo contrario el 21 de febrero de 1977, cuando Teresita trabajó su turno en el hospital y al culminar, retornó a su domicilio para descansar. A eso de las 7:30 de la noche, recibió una llamada telefónica de su amiga Ruth y hablaron alrededor de 20 minutos, hasta que Teresita le comentó que tenía que finalizar la llamada porque estaba esperando que un hombre acudiera a su casa para realizar un trabajo. Y Ruth se despidió de ella sin preguntar nada sobre lo mencionado. Aproximadamente una hora más tarde, una pareja que vivía en el mismo piso de Teresita percibieron un olor a humo, pero al no determinar con exactitud la fuente, notificaron al conserje del edificio, quien inmediatamente llamó al departamento de bomberos y evacuó a los residentes. Los bomberos, después de recibir la alarma de incendio, acudieron al edificio ubicado en la avenida Pine Grove, y al llegar observaron que el fuego provenía del apartamento 15B. Forzaron la entrada y al extinguir las llamas, encontraron el cuerpo incinerado de una mujer, tendido en el suelo sin prendas de vestir. Pero lo que les llamó la atención es que tenía un cuchillo de cocina incrustado en su pecho y sobre ella un colchón, motivo por el cual dieron aviso a las autoridades, ya que evidentemente estaban ante la escena de un crimen. Los agentes de policía intervinieron de inmediato y al proceder con la investigación, concluyeron que el incendio había sido provocado para encubrir el asesinato y que los restos pertenecían a Teresita Basa, de 47 años. La primera hipótesis que surgió en torno a su muerte es que se trataba de un crimen pasional. Sin embargo, como la mayoría de evidencia fue destruida por el fuego, no se pudo comprobar si esto era verdad. Esto ocasionó que las investigaciones dejaran de avanzar, hasta que un día los agentes responsables del caso recibieron una extraña llamada por parte del doctor José Chua, afirmando que su esposa, la doctora Remy Chua, se había puesto en contacto con el espíritu de Teresita Basa, quien le dio varias pistas para resolver su propia muerte. Los agentes le preguntaron qué relación tenía él y su esposa con Teresita, y supo responder que eran compañeros de trabajo y muy buenos amigos, ya que también eran originarios de Filipinas. José les comentó que su esposa, mientras estaba en el baño, ingresó en una especie de trance. Al encontrarla en aquel estado, le preguntó qué le sucedía, a lo que Remy respondió que en ese momento estaba hablando con Teresita Basa y que el mayor deseo de ella era que se conociera la identidad de la persona que le había quitado la vida.
Al principio José no creía que su esposa estuviera poseída, y como al recobrar el conocimiento Remy afirmó no recordar lo que había dicho, pasó por alto ese suceso. Pero José, al notar que estas posesiones eran más frecuentes y que en cada ocasión el espíritu de Teresita ofrecía información relevante sobre su muerte, decidió buscar ayuda de la policía. Los agentes no le dieron mucho crédito a la historia. No obstante, al enterarse de que José tenía las grabaciones de su esposa cuando entraba en trance, accedieron a escucharlas. En aquellas grabaciones, Teresita acusó a Alan Showery, un joven que laboraba como asistente en el hospital. El día de los hechos, había ingresado a su domicilio para reparar un equipo de televisión, y al entrar en confianza robó valiosas joyas que el padre de Teresita le había comprado a su madre en Francia, pero al ser descubierto la mató. Además, el espíritu de Teresita aseguró que el collar de perlas de su madre, Alan le había obsequiado a su novia. Los agentes se mantuvieron incrédulos ante este tipo de evidencia, de modo que decidieron hacer una prueba de confiabilidad. Cuando Remy estaba en trance, acudieron a su domicilio y le preguntaron si Teresita había sido ultrajada, a lo que respondió que no, dado que la escena del crimen fue alterada para que las autoridades pensaran que su muerte había sido ocasionada de manera accidental. A partir de ese momento abrieron una nueva línea de investigación y accedieron al historial de llamadas de Teresita, encontrando como resultado que el 21 de febrero se había comunicado con Alan Showery. Por lo tanto, fue citado para rendir su versión. Una vez allí, los agentes le preguntaron a qué se debía la conversación telefónica que tuvo con Teresita el día de los hechos. Y él les comentó que tenía que ir a su departamento para reparar su televisor. Como le hacía falta algunas herramientas, regresó a su domicilio a buscarlas. Luego retornó nuevamente al apartamento de Teresita y culminó su trabajo. Como a los agentes no les convenció la declaración de Alan, allanaron su domicilio ubicado en West Schubert, y al ingresar inmediatamente dieron con las joyas de Teresita. Incluso para confirmar lo que había dicho Remy cuando estaba en trance, se pusieron en contacto con la novia de Alan y le preguntaron si él le había regalado alguna joya recientemente, a lo que respondió que le había obsequiado un collar de perlas, collar que al inspeccionarlo determinaron que le pertenecía a Teresita. Por esto Alan fue detenido e interrogado una vez más, quien al verse acorralado por las autoridades, confesó que al notar que vivía sola Teresita, ideó un plan para robarle todas sus pertenencias. Y cuando ella le abrió la puerta, la atacó y la asesinó brutalmente. Seguido a eso le quitó las prendas de vestir. Le incrustó un cuchillo en el pecho y le colocó un colchón encima para simular que el crimen fue pasional. Esto fue más que suficiente para determinar que él era el autor principal del crimen. Pero a pesar de su confesión, durante todo el proceso, Alan se declaró inocente de la muerte de Teresita. Pero cuando se dio un juicio nulo, aceptó su culpabilidad el 23 de febrero de 1979, recibiendo una sentencia de tan solo 14 años de prisión. No obstante, en 1983, tras cumplir 5 años de condena, fue puesto en libertad condicional, porque su defensa argumentó que los relatos de posesiones no deberían ser válidos en ningún juicio por ser evidencia de origen paranormal. Hasta el día de hoy la policía de Chicago es incapaz de explicar el por qué la pareja Chua pudo obtener tanta información sobre el caso. Por un lado, se tiene la idea de que como la pareja de médicos trabajaba con Teresita y tenían una buena amistad con ella, pudieron saber los detalles de las joyas y buscaron incriminar a Alan, quien recién había ingresado a trabajar al hospital. Y por otro, que el espíritu de Teresita se comunicó con ellos por ser sus amigos más cercanos, para que hicieran justicia por su muerte.
Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el desenlace de este caso. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.